Ahora, enos aquí, en el Partenocito, donde el peripatético caminamos en zigzag para retomar el vuelo, que es la filosofía construyendo y resolviendo, aplicándose para comprender la realidad y resolver situaciones, en principio sobre todo del alma, pero también respecto a este tema de la verdad tenemos que decir varias cosas. Se asumen desde el canon que la verdad variable y relativa aparece en la posmodernidad, sobre todo, con estos descubrimientos de la ciencia que acaban de la ciencia teórica, como la teoría del caos y la mecánica cuántica. Bueno, eso viene siendo lo mismo. Me refiero a, el principio de incertidumbre de Heisenberg y la relatividad general se supone que establece el hecho de que cada quien va a tener su verdad porque todos tenemos un punto de vista diferente de la verdad. Y que se supone que respecto de eso, antes siempre hubo una verdad, que era la que de alguna manera, según observa Nietzsche, predominaba por victoria bélica o política y económica. Pero en realidad resulta que en la Grecia antigua observa uno una verdad de los estoicos, la de la Academia de Platón, que difiere por muchos elementos de la de Aristóteles. Tenemos los presocráticos, cada uno con una verdad, con un punto de vista diferente. Para Parmenides, la realidad era una totalidad que se percibía y se leía, ¿no? Parmenides de Ilia, de la clase que luego se va a ir perfilando como la más dominante durante siglos, como la más fuerte, determinaba las leyes, y son quienes juzgan a Sócrates, un heleno, clase media, clase más intermedia, no tan poderoso como los eleatas, que va a cuestionar a esos dioses porque de alguna manera esos dioses sospechosamente empiezan a favorecer además a una clase específica. Claro, eso no era lo que movía a Sócrates. A Sócrates lo movía el placer de enseñar. Sí, yo creo que eso era una verdad. Eran verdades diferentes en la misma Grecia. Y luego están las diferentes verdades de, Pitágoras, que va a conformar un grupo que empieza a ver la verdad de manera, buscando más una relación de exactitud y, según interpretadores del presente, de nuestro presente, más cercanos a nuestro tiempo, va a terminar conformándose una especie de secta que empieza a creer en los resultados de los números, ¿no? Y empieza a haber supersticiones alrededor de los números, que se supone que han podido venir evolucionando a través de los misterios de Eleusis, ¿no? Que, pues, según tenemos entendido por la historia, los practicaba Platón, participaba de esos ritos eleusianos misteriosos o mixtos, ¿no? Entonces, en la Grecia antigua había varias verdades. O sea que no es nada más ahorita. Lo que nos ubica en la posmodernidad como unos grandes revisionistas y redescubridores de aquello que, producto de la influencia de las ciencias positivas en ciertos periodos, se empieza a asumir como verdad por la necesidad de lo que ya habíamos definido antes, un pensamiento lineal. Es decir, que pudiéramos creer que si en determinado momento conocemos todas las condiciones, tenemos la información suficiente, podemos predecir el mundo en el futuro y saber cómo fue siempre en el pasado. Entonces resulta que no, que la teoría del caos descubre que dependiendo de en qué momento tú obtienes esos resultados, estos van a variar. Esos datos, o sea, dependiendo de en qué momento haces el acopio de datos, eso va a variar. Por eso el clima no es predecible de manera lineal, ¿no? Lo que ya habíamos dicho en un video en algún momento. Entonces retomamos pues,
a final de cuentas, que si el sujeto forma parte del fenómeno, su formación cualitativa, es decir, su estado afectivo, va a influir mucho en que se vea afectado, que se sienta ansioso, neurotizado o no, por los resultados y por los acontecimientos para poder hacer una copia de información que le permita tener un resultado determinado. Lo cual no se puede decir que sea más o menos objetivo. Habría que decirlo claramente que sería más o menos ansioso, más o menos apurado. Lo de objetivo pues pasa a ser un plano perfectamente condicionado por la posibilidad que tiene el sujeto de salirse del fenómeno para estudiarlo desde afuera. Entonces, no hay objetividad como tal. Ahí es distanciamiento. Ahí es capacidad de distanciarnos, ¿no? Y la gente que dice que siempre hubo una verdad y solo en la posmodernidad, después de Nietzsche, apareció la multiverdad, está equivocada. No es cierto. Incluso en el medioevo, dentro del mismo cristianismo, empiezan a haber muchas diferentes verdades sobre en qué consiste el cristianismo y la religión. Y incluso entre los califas de los musulmanes también empiezan a haber variaciones sobre si Mahoma heredó el conocimiento a fulanito o a menganito, o si se arrepintió o no, o sobre si Alá conoció a Mahoma en vida, o si Alá era la reencarnación de Mahoma. Entonces empiezan siempre han habido multiverdades, porque es una propiedad del pensamiento y de la condición y de la sociedad, del agrupamiento. O sea, siempre han habido muchas verdades, incluso en filosofía. La mayéutica misma implica, bueno, yo voy a hacer un resumen y una decantación de tu verdad y de las de los otros. Entonces, ¿a qué nos trae esto? A que hay una interpretación canónica académica, generalmente liberal, o sea, del liberalismo inglés, de los pensadores liberales, de la filosofía. Y que mucha gente la tiene como natural. Así como gente como Darío Zeta asume como natural sus opiniones, que son básicamente posmodernas. Pero resulta que tenemos que, por la fenomenología, yo sé que hay mucha gente que le parece que entonces, no, entonces tú quieres decir que tú tienes la verdad. No. Por fenomenología se sabe la importancia que tiene la experiencia y el hecho de que el científico, en general, siempre ha estado fuera de la experiencia, puesto que se puede producir el distanciamiento. Ese fulano distanciamiento se puede producir incluso por prácticas ancestrales. Los misterios Leucis te pueden, y la masonería te puede enseñar a distanciarte del fenómeno, pero cuando te distancias del fenómeno, no lo vas a conocer como lo conoce quien se involucra en él. De manera que el misto y el misterio y el distanciamiento son excelentes para que te sientas seguro y resuelvas la ansiedad y la incertidumbre. Pero tu información no va a ser igual que la de un Bukowski, que la de un Baudelaire, que la de aquellos que de verdad se involucraron, que la de aquellos que son, bueno, los llamamos poetas, y voy a venir con un señalamiento sobre el punto, pero son vivistas, que es como se decía a sí mismo y como mucha gente llamó a García Lorca. Vivista. Y que es como empieza a calificarse el vitalista, que se refiere a vivir, a Nietzsche, ¿no? Entonces, ¿quién empieza a hacer de eso una teoría? Es Husserl, quien dice, bueno, puede haber un método para que un vivista, un método, y yo lo puedo llevar a un nivel académico, para que eso sea aceptado, para que un vivista asuma eso y en general tenga la jerarquía que tiene. Entonces no son locos, son los que se arriesgan a vivir, dicen esto es así, y si cuando viven lo comprueban, ganaron. El académico, el mixto y hasta el mismo masón, en gran medida, se forman o se preparan para vivir, se ayudan mutuamente para vivir, sin ser arrastrados nunca, ¿sí? Para que haya un distanciamiento. Pero si el sujeto se lanza a vivir y lo que dicen todos los pronósticos es que va a ser arrastrado y por lo tanto no va a poder producir conocimiento
Pero si resulta que mantiene la cabeza en alto, como dice Herman Melville, y no suelta el timón en la tormenta, como dice Melville en un párrafo de Moby Dick, y no suelta el timón en la tormenta, y al final estuvo pendiente y alerta, viendo el vacío, viendo la dificultad, y luego consigue el tiempo suficiente para hacer un registro, resulta que ganó. Y su experiencia quizás acertó. Y la experiencia del siglo XX, llena de caos, de artistas plásticos, de gente que se lanza a la experiencia y luego la resume en una obra y llega a algo, dice que sí es posible. Y que no solamente es posible, que es frecuente. El hecho de que nos lanzamos a contradecir la predicción lineal del canon y resulta que no era así. Y ganamos. Y se ganó. Chaplin puede ser uno. Muchos artistas lo fueron. Artistas que llegaron a Hollywood. Muchos pensadores no sabían que iban a llegar. Y al final, entonces eso que vivieron, que era completamente soez y vilipendiado, cárceles, etcétera. Imagínate tú, Billy Eyes, cuando cae preso y vive todo eso que vive, de repente escribe un libro y hasta le hacen una película. De haber pasado a ser desecho humano en una cárcel, logra escapar. Porque creyó en eso. Si se hubiera autoconvencido de cualquier canon, ahí se queda. Pero él dijo, no, yo no. Canon un coño, yo salgo de aquí vivo. Y entonces mucha gente sucumbe, sí, pero lo más probable es que como no dieron el paso a ser sujeto, no dieron el paso a decir yo asumo mis variantes, yo solo, me importa un carajo lo que haya predicho la ciencia ni nadie, y voy a experimentar y voy a hacer posible y voy a ganar y voy a buscar mi propio impulso en la vida, en el vivismo, en el ser vivo, no en el vivismo de ser vivaracho y joder a otro, o sea, oportunismo. El oportunismo se impuso durante el neoliberalismo, eso lo expliqué mucho mejor en un podcast, ¿no? Ahí pueden referenciarse, dura 40 minutos, pero estos videos, pues la idea es que sea un poco más expedito. Y debo adelantar, es que precisamente la posmodernidad fue diseñada para entrampar a los poetas, de manera que empezaran a creer que la vida era la bohemia. Y ahí estuvo la gran trampa. Reducir la vida a los placeres, al hedonismo. No, yo he vivido. ¿Y por qué has vivido? No, porque fumé marihuana y tuve placeres. Bueno, sí, forma parte de eso. Ahora, ¿viviste alguna responsabilidad? ¿Fuiste padre? ¿Hubo accidentes? ¿Cómo lograste salir de dificultades? ¿Fue llamando a papá para que te viniera a buscar porque estabas en droga? Bueno, eso es en realidad, no es, sí, eso es experiencia, eso es vida, eso no se niega, pero sin lugar a dudas, que esa es la parte que a mucha gente molesta, el que no pudo resolver así e igual sobrevivió, ese es el que tiene el conocimiento, el que hace falta, ese es el que tiene la palabra nueva, ese es el que transformó, es decir, Barrabás y no Cristo. Pero claro, Cristo también. Ahora, Cristo es un acontecimiento interesante como valor moral por todo lo que transmitió y por el desapego, que ya habíamos visto que está relacionado con el estoicismo y con Buda, que son las tres grandes corrientes estructurales en toda la cultura occidental. Las otras, en realidad, son manposiciones, son manpuestas, como parches de un programa, ¿no? O sea, los romanos sin los estoicos, pues sería difícil saber de dónde sacarían el rigor, y esa es la gran ignorancia de Nietzsche. El hecho de que él toma un poco en cuenta el estoicismo y pretende que Cristo era más que todo un influenciado de Sócrates. No, Sócrates no tenía por qué haber llegado a influenciar a Cristo porque esa era clase media y eran sectas, no llegaba a Cristo. Cristo era de la calle, a Cristo llegó el estoicismo y el budismo cuando viajó a Oriente. ¿Me entiendes? Ese es el problema de Nietzsche, un gran poeta que descubre la expansión humana. Por eso es que hablar de Nietzsche en esa forma que pretende hacerlo el amigo Juan Denis es un reduccionismo brutal, ¿verdad? Su paisano, también argentino, lo define mejor. Nietzsche descubre la expansión de la cultura. Eso sí lo descubre él y eso es exacto. Eso es muy interesante.
¿Ves? Lo descubre junto con, o sea, dándole aportando a Hegel. ¿Ves? Interesante. Descubre que la cultura se tiene que expandir siempre. Entonces, ¿cómo resolver la expansión de la cultura? Pues dice la experiencia registrada que uno maneja, que sí, que siempre estamos queriendo llamar más la atención, que estamos queriendo más cosas, que estamos queriendo más placer. Entonces, ¿cómo llegar a eso? Pues dice la experiencia actual que tenemos una noción de la generalidad que nos pide la autorregulación, que nos pide reconocernos en un contexto agotado, sobrepoblado, y por ese motivo es que en el coronavirus no hay. O sea, no importa si surgió en un laboratorio y fue un accidente o si fue puesto a propósito. Desde el plano general se trata simplemente de un ecosistema protegiéndose de una especie que se ha expandido 2.000 millones de habitantes nuevos los últimos 50 años apenas. Es decir, menos de la edad de mi papá, y empezó una expansión que ha multiplicado un 30% toda la especie humana. Entonces simplemente empieza a haber una reducción. El ecosistema comienza a defenderse. Y eso es todo. No hay posibilidad de conspiranoia, de que hay unas transnacionales, etcétera. No, estas son también productos, en realidad, de nosotros como especie. Y no es que hemos sido dominados, no, esos son cuentos ridículos de la clase media que no quiere asumir su responsabilidad, la responsabilidad de su propio impacto en la naturaleza y en el mundo y en el universo. Ese es el resultado. Como sujetos, si la clase media no es sujeto, la clase media de izquierda rechaza el ser sujeto, porque quiere que otros sean los responsables, quiere que otros sean los que la han dirigido, quiere que otros sean los culpables de sus errores, quieren que otros sean los que le inducen placeres, quieren que sean otros grandes directores y magnánimos hipervergatarios arrechísimos Anunnakis los que han tomado la decisión de que la gente se multiplique, de que haya sexo, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el pensamiento apocalíptico de la clase media, sobre todo la de la de izquierda, que es básicamente casi toda. O sea, la posmodernidad diseminó el pensamiento de denuncia y conspiranoico por casi toda la clase media. ¿Ves? Entonces, quienes ya no formamos, quienes afortunadamente decidimos salirnos de la clase media por práctica y por todo y por rito para poder pensar libre de preceptos y descubrimos la fenomenología, entonces nos hemos encontrado con el hecho de que para poder entender la realidad, el primer paso es que seamos responsables de todo lo que nos ha sucedido. Si no, es imposible entenderla.